Estamos en Gemara Yuma, Tov Zayin Amud Aleph 7a, al comienzo mismo de la página, la segunda línea. La Gemara está discutiendo sobre Tuma, sobre la impureza. ¿Qué ocurre cuando en el Beis Hamikdash, en el templo, los Koyanim, los sacerdotes que están trabajando en el templo, están Tmeim, están impuros? Si Tuma de Huya Betzibur, es decir, es desplazada cuando la congregación de Koyanim que están trabajando están impuros. ¿Qué significa desplazada? Que lo ideal es que estén todos puros, o que los que trabajan por lo menos estén puros. Y si hay algunos que están impuros, los dejamos de lado los que están impuros y buscamos aquellos koyanim, aquellos sacerdotes que están puros, para que hagan el trabajo que corresponde. Esto es de Huya, y esta es la opinión de Rav Sheishes. Rav Nachman dice Tuma Hutra Betzibur. Hutra significa está permitido, mutar en hebreo quiere decir permitido, es decir, una vez que la congregación, la mayoría de la congregación, es decir, los koyanim, los sacerdotes que están trabajando en el templo, están impuros, se puede hacer el trabajo incluso en impureza. No es necesario ir a buscar koyanim, sacerdotes que estén puros. Esta es la discusión entre Rav Sheishes y Rav Nachman. La Gemara hoy, nuestra página 7a, va a traer pruebas para un lado y para el otro lado, tanto en la 7a como en 7b, para decidir quién tiene razón, por así decir, si Rav Sheishes o Rav Nachman. Vamos a comenzar. La segunda línea de Zayin Amud Aleph 7a. Omar Rav Sheishes, dice Rav Sheishes, Minah minallah, ¿de dónde saco yo este concepto de que Tuma, la impureza, de Huya Betzibur, está desplazada, pero no totalmente permitida? Y debemos buscar todas las situaciones posibles para hacer las ofrendas en forma pura. ¿De dónde saca Rav Sheishes su opinión? Entre paréntesis, ¿cómo nos metimos en esta cuestión? En la página anterior, Vov Amud Aleph, Vov Amud Beis, estábamos explicando, 6a y 6b, estábamos explicando que la Mishnah decía, al comienzo mismo de la Gemara del Talmud, que Mafrishim, separamos al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, 7 días antes, mi Beisoy, de su casa, 7 días antes de Yom Kippur. Y explicamos que la razón de esto es por un Hashash Tuma, una preocupación de que no vaya a ser que tuvo relaciones de intimidad con su esposa tuvo un Safek Nida, tenemos una duda de si estaba impura o no estaba impura. El Kohen Gadol termina estando impuro y no puede trabajar en Yom Kippur, porque la impureza de Nida, una mujer que estaba con su periodo menstrual, son 7 días, etc. Y la Gemara había preguntado, ¿y por qué no nos preocupamos también por Tumas Meis, impureza de muertos? Y ahí es donde entramos en la discusión, si Tuma, la impureza de muertos, de Huya o Hutra, está desplazada o está permitida. Ahora sí, Zayin Amud Aleph 7a, segunda línea. Omar Rav Sheishes Minah minallah, dice Rav Sheishes, ¿de dónde te enseño? ¿De dónde digo yo que Tuma, la impureza de Huya, está desplazada pero no permitida? De Tanya. Aprendemos en una braisa lo siguiente. El Kohen, el sacerdote, estaba en el templo y estaba literalmente parado y ofrendando la ofrenda Minjasa Oimer. Minja es una ofrenda vegetal. Hay diferentes tipos de ofrendas. Minja es una ofrenda vegetal. En Parshas Vayikra hay varios tipos de ofrendas vegetales. Este es uno de ellos, harina, específicamente harina. Y en el caso del oimer es harina de cebada, de ese grano específicamente. Es una ofrenda que se trae después de Pesach, el segundo día después de Pesach, o mejor dicho, el día después de Pesach. El punto es que estaba ofrendando esta ofrenda de harina. Venit meis beyado, y se impurificó en sus manos. Por alguna razón, alguien lo tocó o lo que sea, se impurificó en sus manos. Dice entonces, el Kohen tiene que pronunciar, decir, hey, se me impurificó la minja, la ofrenda en mis manos, y mevin traen otra a cambio. La cambiamos, no ofrendamos esta ofrenda, no ofrecemos esta ofrenda que está impura. Veim ein sham elahi, y si lo único que hay es esta ofrenda, no hay otra, no hay más harina, etc. Omrin loy, le decimos a este Kohen, habe pikea justoik, sé inteligente y hace silencio. Es decir, no hay otra ofrenda, no hay otra forma, pues entonces ofrenda esta. Katani mijas, de aquí extrae Rav Sheishes, sin embargo está escrito, Oimer me vina que el Kohen dice, y si hay otra ofrenda, traemos otra ofrenda a cambio de esta. Evidentemente, Tuma, la impureza, de Huya, está desplazada, no está totalmente permitida. Si estuviese totalmente permitida, el Kohen no tiene que decir nada, directamente ofrendar la ofrenda que está impura, ofrecer la ofrenda impura y otra cosa. Pero evidentemente no, buscamos otra ofrenda. Ay, si no hay, no existe otra ofrenda, ok,
ofrece esa. Pero si hay otra ofrenda, cambiala. Entonces la impureza está desplazada, no permitida. Esto es lo que dice Rav Sheshes, esta es la braisa que trae Rav Sheshes. Rav Nachman, dice Rav Nachman, no, esa braisa no es una prueba para rechazar mi opinión que Tuma Hutra está permitida. ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo. O sea, Rav Nachman dice Tuma Hutra está permitido, incluso si está impuro. Ofrecelo, siempre y cuando sea una congregación. Ya vamos a ver más adelante qué pasa con un individuo. Ofrecelo, esto es lo que dice Rav Nachman, pero si hay una parte de la ofrenda, shiraim, restos de la ofrenda, que en la práctica lo comen los koyanim, que esto es lo que ocurre con Minjas a Oimer, la ofrenda del Oimer, parte se ofrece, un koimer se llama, el kohen agarraba, lo vamos a estudiar mucho más adelante en la Gemara, el kohen agarraba con 3 dedos en la palma de la mano una parte de la ofrenda, esa parte de la ofrenda efectivamente se ofrecía en el Mizbeach, en el altar, se quemaba, el resto de la ofrenda se la comían los koyanim. Es decir, era harina con la que se preparaban diferentes panificaciones, lo que sea, se lo comían los koyanim. No es que comían la harina. El punto es que es una ofrenda que tiene shiraim lajila, un resto de esa ofrenda, que en realidad era la mayor parte de esa harina que se comía. Por cuanto es una ofrenda que se come, entonces acá decimos tuma de juya. Incluso Rav Nachman está de acuerdo que la impureza queda desplazada nada más y no es que queda totalmente permitida. ¿Por qué? Porque a pesar de que la ofrenda se puede ofrecer en forma impura, pero no se puede comer en forma impura. Entonces, en este caso, Rav Nachman también está de acuerdo que la impureza queda desplazada y procuramos encontrar una ofrenda pura, de manera tal que los shiraim, los restos de la ofrenda, se puedan consumir. Si no hay otra ofrenda, no hay más harina, etc., ok, ofrecemos esta. Pero ahí Rav Sheshes mismo está de acuerdo también. Tanto Rav Sheshes como Rav Nachman. La cuestión es que de esta braisa, que habla específicamente de una ofrenda vegetal, minja, que tiene restos para comer, no podemos probar que la impureza queda desplazada en congregación contra Rav Nachman, porque Rav Nachman también está de acuerdo que cuando hay restos para comer, tenemos que procurar encontrar una ofrenda pura, de manera tal que los restos se puedan comer. Esta es la primera posibilidad. Entonces la Gemara va a traer otro lugar, otra braisa, en donde se habla de una ofrenda, pero que no tiene restos para comer. No se come nada de esa ofrenda. Vamos a ver. Meisive es como Meishiv, como que respondieron en la yeshiva, en el lugar donde estaban estudiando. Después de la primera braisa que trajo Rav Sheshes en nuestra página, traemos otra braisa. ¿Qué dice la braisa? Hoyo makriv minjas porim ve'eilim kuvasim benitmes beyadoy. Estaba el kohen en el Beis Hamikdash, en el templo, el sacerdote ofrendando una minja. ¿A qué dice minja? Pero no dice qué tipo de minja. Una ofrenda. Hay diferentes tipos de minja. La minja de la braisa, de la enseñanza anterior, era una minja de harina. Harina de cebada, minjas oimer. Esto nadie lo duda. Hasta la Torah misma dice, es una ofrenda de harina de cebada. Pero ahora, en la braisa que trae la Mishnah, la Gemara ahora, no dice qué tipo de minja es. Y hay una minja que se llama minjas nesachim. Neisech literalmente significa libación, que significa que vertían vino o agua sobre el Mizbeach. En Sukkot solamente se vertía agua, es otra historia, está en la Mishnah, en la Gemara, en la Mishnah, en Sukkot, en el Tratado de Sukkot. Pero el punto acá es, minjas nesachim, vertían vino sobre el altar. Y el vino que se vertía sobre el altar, no quedaba una parte de ese vino para que los koyanim, los sacerdotes, lo consuman. Se quemaba totalmente o se consumía totalmente sobre el altar. Se vertía todo el vino en el altar, caía sobre unos agujeritos, etc., y se consumía todo el vino en el altar. Quiere decir que aquí estamos hablando de una minja, de una ofrenda vegetal, porque el vino también surge de las uvas, es vegetal, etc., pero que se consumía totalmente en el Mizbeach. Acá, en este caso, ¿buscamos que esté totalmente puro el vino o no? Esto es lo que dice la braisa. Vamos a ver. El kohen estaba en el templo y estaba ofrendando una ofrenda vegetal de parim. Parim literalmente significa toros. Eilim son carneros. Kvasim son ovejas. Es decir, las libaciones que acompañan a estas ofrendas. En Parshas Shlach, al final de Parshas Shlach, aparecen los conceptos de las libaciones, las
nesajim que acompañan a cada ofrenda. Entonces estaban el Kohen ofrendando estas libaciones, Benitmeis Beyado, y se impurificó esta libación en sus manos. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos otro o no? Hoy me vino a dice el Kohen, se me impurificó el vino, y traen otro vino a cambio. Veimein Sham Elahi, y si solamente está esta ofrenda, esta minja, esta ofrenda vegetal, hombre, le decimos al Kohen, sé inteligente y no digas nada, porque no queda otra opción que ofrendar esa ofrenda impura. Entonces vemos claramente, como dice Rav Sheshes, Tuma de Juya Betzibur, la impureza está desplazada en la congregación, porque evidentemente el Kohen dice que hay que traer otra, se me impurificó, traigan otra. Y acá no me puede decir Rav Nachman que él está de acuerdo que la impureza queda desplazada cuando hay restos para comer, porque acá no hay ningún resto para comer. Se consumía totalmente en el altar. Pregunta la Gemara, una pregunta retórica. My love, parim, eilum, kvasim de hag. ¿Acaso no estamos hablando cuando la Braisa dice parim, toros, eilim, carneros y kvasim, ovejas? No está hablando de esos tipos de ofrendas en Sukkot, en Hag, es decir, Musafin. Existen dos tipos de ofrendas. Tmidim y Musafin. Hoy es una clase llena de ofrendas. Tmidim significan las ofrendas de todos los días. Korban Tamid Shel Shachar, Tamid Shel Arbaim. Había una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde, con toda su estructura, etc. Y entre esas dos ofrendas ocurrían todo el resto de las ofrendas. Pesach es una excepción, no viene ahora el caso. El punto es que los días especiales, Shabbos, Yom Tov, tenían ofrendas de Musafin adicionales, y esas ofrendas adicionales también tenían Nesajim, también tenían libaciones específicas, harina y vino, etcétera, aceite que se traía junto con esas ofrendas. ¿Acaso no estamos hablando de estas ofrendas de Hag? ¿Qué importa si son las ofrendas de Sukkot o no? Durante Sukkot, a lo largo de toda la fiesta de Sukkot, se traían diferentes números de ofrendas. De hecho eran 70 toros en recuerdo a las 70 naciones en el Beis Hamikdash, y de hecho está escrito que si las naciones del mundo hubiesen sabido lo que el Beis Hamikdash, lo importante que era el Beis Hamikdash, el templo para ellos, lo hubiesen protegido, no solamente no lo hubiesen destruido, lo hubiesen protegido. El punto es que estamos hablando de ofrendas comunales, por eso dice ofrendas de Hag, de la fiesta de Sukkot, comunales, y tienen un tiempo fijo. Durante Sukkot hay que traer, porque hay ofrendas que no tienen tiempo fijo. Por ejemplo, si una persona cometió algún pecado, entonces esa persona tiene que traer una ofrenda. Pero si la persona nunca cometió ningún pecado, ¿qué ofrenda va a traer? Quiere decir que la ofrenda de pecado no es una ofrenda con un momento del año fijo para traerla. Pero la ofrenda de Sukkot, efectivamente, es una ofrenda que se trae en Sukkot. Entonces, estamos hablando de una ofrenda que tiene, punto número 1, una ofrenda comunal. Y acá lo que estamos discutiendo es si Tuma, Dhuya o Hutra, si la impureza está desplazada o permitida, Betzibur, en forma de la congregación de Koyanim, no es que hay un Koyan impuro, entonces que se vaya a su casa. Trabajarán los Koyanim, los sacerdotes puros. Betzibur, punto número 1. Y punto número 2, son ofrendas Zman Kavua, tienen un tiempo fijo en el año en el que se tienen que traer estas ofrendas. Y en ese caso, las ofrendas de libación, el vino que se vertía junto con la ofrenda, etc., desplaza la impureza, y está escrito claramente que el Kohen, cuando se impurificaba el vino, debía decir: se me impurificó el vino, tráigame otro, que esté puro. Evidentemente, esto sigue la opinión de Rav Sheshes. Tuma de Juya Betzibur. La impureza está desplazada, no totalmente permitida, en congregación. ¿Qué va a responder Rav Nachman sobre esto? ¿Cómo explica él esta braisa? Según su opinión, que Tuma Hutra Betzibur, que la impureza está permitida en la congregación. O me lo dijo Rav Nachman, y Rav Nachman te va a decir: no. Cuando estamos hablando de parim, eilim, kvasim, de toros que se traían como ofrendas, de carneros que se llevaban como ofrendas, de ovejas que se llevaban como ofrendas, no son las ofrendas comunales. Estamos hablando de otro tipo de ofrenda. En ese otro tipo de ofrenda, Tuma de Juya. En las ofrendas comunales, dice Rav Nachman, Tuma Hutra, la impureza está permitida totalmente. En las ofrendas individuales, como vamos a estudiar en un minuto, en esas ofrendas individuales, Rav Nachman también está de acuerdo que Tuma de Juya, Beyochid, la impureza está desplazada, no permitida,
en los individuos. En la congregación está permitida, en los individuos está solamente desplazada. Vamos a ver, ¿cuáles son los toros de los cuales estamos hablando? Parimes para Voidazara, un toro, de idolatría. ¿A qué se refiere a esto? Que si el Beis Din HaGodel, el gran juzgado, el Sanhedrin, de 71 ancianos en Jerusalén, etc., en el Beis Hamikdash, en el templo mismo estaban, en un lugar que se llamaba Lishkas HaGozis, un cuarto estallado, etc., no importa. La cuestión es que estaba ahí el Sanhedrin, el gran juzgado. Si ellos indicaron una clara indicación de que tal actividad está permitida, y después se dieron cuenta que se equivocaron, y que esa actividad en realidad es avodah zara, es idolatría, está prohibida, pero se equivocaron, ¿qué tenía que hacer? Y la gente, lo peor de todo, es que la gente fue e hizo esa actividad, a pesar de que estaba prohibida realmente. ¿Por qué? Porque el Beis Din dijo que está permitida, el juzgado dijo que se puede, la gente fue y lo hizo, y después el juzgado dijo, oye, nos equivocamos, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? El Beis Din tiene que traer un para avodah zara, un toro, por haber cometido o haber indicado que se podía hacer una actividad que en la práctica se dieron cuenta que era idolatría. Esta ofrenda también es una ofrenda comunal, porque la traía el juzgado en aras de todos aquellos que hicieron idolatría, porque ellos indicaron que se podía, pero después se dieron cuenta que no. Entonces, una ofrenda comunal. Dijimos que había dos condiciones. Condición número 1, una ofrenda comunal. Condición número 2, una ofrenda que tiene un tiempo fijo. Entonces, para avodah zara, el toro de avodah zara no tiene un tiempo fijo, porque solamente ocurre cuando el Beis tiene juzgado, dijo que se podía hacer esa actividad y la gente lo hizo y después se dieron cuenta que estaba mal. Ahí es que hay que traer la ofrenda, pero no es un tiempo fijo en el año. Tal día del año y tal hora hay que traer la ofrenda, no. Pero por el otro lado sí es una ofrenda comunal, porque es el juzgado trayendo una ofrenda por el resto de la gente que hicieron idolatría, por la indicación de ellos. Por eso la Gemara dice, Afalgav de Tzibur Hu, a pesar de que es una ofrenda comunal, que iban de Lekavia Leisman, Mehadrinan, por cuanto no tiene un tiempo fijo, buscamos hacerla en forma pura. Entonces, ¿cómo explica Rav Nachman esta braisa? Rav Nachman opina Tuma Hutra Betzibur, la impureza está permitida en la congregación, esta es la opinión de Rav Nachman. Y encontramos una braisa que dice que hay que traer en alguna situación, no sabemos cuál, en alguna situación, una minja, una ofrenda que acompaña a un par, a un toro. Pensamos inicialmente que se trataba de un toro, de una fiesta, que es una ofrenda comunal que tiene un tiempo fijo. Rav Nachman dijo, no, se refiere a un toro de avodah zara, que es una ofrenda comunal, es verdad, pero no tiene tiempo fijo. En ese caso, la impureza, estoy de acuerdo, dice Rav Nachman, la impureza queda desplazada, no permitida. Continuamos con la explicación de Rav Nachman de la braisa, Eilim, ¿de qué carneros estamos hablando? Nosotros pensamos que estábamos hablando de carneros, de ofrendas comunales que tienen tiempo fijo. Dice Rav Nachman, no. Estamos hablando de un carnero que llevaba Aaron, es decir, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippur. Entre otras ofrendas había un carnero también. ¿Cuál es la cualidad de ese carnero? De Afalgav, de Kavial Esman. A pesar de que es una ofrenda con un tiempo fijo, se trae en Yom Kippur y no en ningún otro momento del año. Es una ofrenda con tiempo fijo. Kivan de Yohidu Mehadrinan, pero es una ofrenda de un individuo, de Aaron. Siempre jugando con estas dos cuestiones. Ofrenda comunal, tiempo fijo. Bueno, el primer caso de la ofrenda de avodah zara es una ofrenda comunal, pero no tiene tiempo fijo. El segundo caso es una ofrenda que tiene tiempo fijo, pero no es comunal. Es individual, es la ofrenda del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippur. Tiene tiempo fijo, pero no es comunal. Y Kvasim, ¿de qué ovejas se está hablando? Nosotros inicialmente pensamos, cuando explicamos la braisa de acuerdo a la opinión de Rav Sheshes, que dice que la Tuma de Huya Betzibur, nosotros pensamos que Kvasim, las ovejas, se refería a las ovejas que se traen en Sukois, que son ovejas de ofrenda comunal con tiempo fijo. Responde Rav Nachman, ese caso, tenés razón, es una oveja que es una ofrenda comunal y tiene tiempo fijo. Entonces, ¿por qué Tuma de Huya, según la opinión de Rav Nachman, por qué queda desplazada la impureza? Para Rav Nachman no tiene sentido. Responde Rav Nachman de Ika Shiraim la Gila. En ese caso,
se trata efectivamente de una ofrenda que tiene la minja, la parte vegetal que acompaña a la parte animal, digamos, la harina en este caso. Nosotros pensábamos que estábamos hablando de nesajim, es decir, libaciones, dice Rav Nachman, no. Ahí se está hablando de la parte de harina, que tiene restos que los koyanim se comían, solamente se ofrendaba en el altar un koimetz, se llama, una parte pequeña, que agarraba el kohen con sus dedos, etc. Eso se quemaba en el altar, el resto se lo comían los koyanim. En ese caso, ya dijimos que Rav Nachman está de acuerdo, que tuma de juya betzibur, que la impureza solamente queda desplazada y no totalmente permitida. Entonces, ¿qué logramos? ¿Qué logró Rav Nachman, mejor dicho? Nosotros pensábamos que parim, cuando se hablaba de de carneros y de ovejas, se refería a un tipo de ofrendas, es decir, comunales, las libaciones de las ofrendas comunales que tienen tiempo fijo. Rav Nachman explicó que no. En un caso es una ofrenda comunal, pero no tiene tiempo fijo. Eso es parim, la vaca de Avodah Zara, el toro, mejor dicho. En otro caso es una ofrenda de tiempo fijo, pero no es comunal. Es la ofrenda de carnero de Kohen Gadol en Yom Kippur, del sumo sacerdote en Yom Kippur. Y en otro caso, efectivamente sí, es una ofrenda comunal con tiempo fijo. Pero quedaban partes para la comida. Es decir, los koyanim comían de eso, y ahí Rav Nachman está de acuerdo. Y próxima braisa, en donde queremos probar la opinión de Rav Sheishes, que Tumat Dujuya Betzibur, la impureza está desplazada en congregación. Dice la braisa lo siguiente: Dam Shenitma, sangre. Es sabido que en el altar, en el Beis Hamikdash, en el templo, en el altar, se salpicaba la sangre de diferentes ofrendas. Y ese salpicado de la sangre, eso es la kapara, esa era la expiación. Entonces, las ofrendas, por supuesto, no existen ofrendas de seres humanos, solamente ofrendas animales. Hoy en día tampoco tenemos Beis Hamikdash, lamentablemente no tenemos templo y no hay más ofrendas tampoco. Y cabe aclarar que cada ofrenda expiaba siempre y cuando la persona haga tshuva. No alcanza con salpicar sangre sobre el altar, hay que arrepentirse. Pero bien, Dam Shenitma, el Kohen salpicó sangre, tenía sangre, de una de las ofrendas, de lo que sea, y se impurificó esa sangre. Y el Kohen igualmente la salpicó sobre el altar. La sangre estaba impura. Lo ideal es que no esté impura. Acá se impurificó, y el sacerdote que estaba trabajando con esa ofrenda igualmente la salpicó sobre el altar. Si el Kohen la salpicó sin querer, es decir, no sabía que estaba impuro, no se dio cuenta, o se olvidó que impuro no se podía salpicar, entonces hurza fue aceptada. Hurza viene de la palabra rotzen, voluntad. Es recibida con voluntad por Dios y genera kapara, genera expiación para el dueño, digamos, de esa ofrenda, para quien trajo esa ofrenda. Bemeizid, pero si el Kohen, si el sacerdote salpicó la sangre sabiendo que estaba impura y lo hizo a propósito igual, no le importó que estaba impura, loy hurza, no es recibido. No es recibido. Rashi explica, aquí hay que explicar varias cuestiones, con una discusión que va a aparecer más adelante en la Gemara misma. Hay varias cuestiones. Hay una de las ropas del Kohen Gadol. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía 8 ropas, de diferentes formas, con diferentes cuestiones, motivaciones, etc. Pero hay una de ellas que se llamaba tzitz. Tzitz era una especie de metal, una chapa, por así decir, de oro, que se ponía en la frente. A esta altura aproximadamente, en la frente misma, donde quedaba arriba espacio para poner tefilin, arriba del tzitz, y arriba de los tefilin había una especie de gorro, sombrero, un turbante, por así decir, que tenía el Kohen Gadol. Pero aquí la cuestión es el tzitz. El tzitz era una chapita de oro de vuelta que tenía inscripto Kodesh LaHashem, esto es santo para Dios, tenía un nombre de Dios. Hay una discusión en la Gemara mucho más adelante sobre qué es lo que estaba escrito y cómo estaba escrito, etc. Y tenía unos hilitos de lana de color tjeiles, que tjeiles es una especie de turquesa, con los cuales se ataba ese tzitz para que quede fijo por arriba, un hilito por arriba del sombrero y unos hilitos que iban hasta atrás, y se los ataba el Kohen Gadol. Este tzitz, esta ropa específica, es una de las 8 ropas del Kohen Gadol. Este tzitz tenía una capacidad de hacer que las ofrendas, incluso si tuvieran algún problema, por ejemplo, tuma, sean aceptadas.
Más adelante en la Gemara hay una discusión de en qué casos el tzitz hace que las ofrendas, incluso si no fueron hechas como corresponde, sean aceptadas igual por Dios, y en qué casos no. Esto es una discusión que viene más adelante. El punto es que aquí hay un tzitz. El tzitz, de vuelta, genera que la ofrenda que no fue hecha como corresponde, por ejemplo con tuma, con impureza, sea aceptada por Dios. Sin embargo, explica Rashi, en este caso, los sabios decretaron una multa, por así decir, a este Kohen que a propósito, sabiendo que la sangre estaba impura, la salpicó igual. Nuestros sabios decretaron que la carne de esa ofrenda no se coma. Por cuánto se ofrendó la sangre en forma impura. Pero, de cualquier manera, los dueños de esa ofrenda hicieron capara. La expiación funcionó igual. Pero la carne no es aceptada. ¿Por qué la expiación funcionó igual y la carne no se puede comer? De vuelta, yo dije mal. La carne no se puede comer, la expiación funcionó. ¿Por qué la carne no se puede comer y la expiación sí? Porque si vamos a decir que la expiación, nuestros sabios van a decir, bueno, la expiación tampoco funcionó. ¿Qué van a hacer los dueños? ¿No expiamos? Vamos a traer otra ofrenda. Pero es una ofrenda totalmente innecesaria, porque ya expiaron con la anterior. Y los sabios dicen que no expiaron. Ok, que los sabios digan lo que quieran. Pero en la práctica la expiación funcionó. Dios aceptó esa ofrenda. Entonces la segunda ofrenda que traerían los dueños, si es que nosotros vamos a decir que no expió la primera, la segunda ofrenda es julin, es mundana, no es una verdadera ofrenda, no es necesaria. Y está prohibido traer julin, es decir, animales que son mundanos, que no van a ser ofrendados como una ofrenda necesaria en el templo. Está prohibido llevarlos al templo. Y está prohibido ofrendar a un animal sin ninguna necesidad. Tiene que tener una necesidad, tiene que ser parte de un korban, una ofrenda necesaria, por ejemplo, para hacer expiación de alguna cosa. Entonces, ¿qué decretaron nuestros sabios? Que a pesar de que el tzitz, esta ropa del Kohen Gadol que estaba en la frente, funciona para aceptar las ofrendas que fueron hechas en forma impura, sin embargo, la carne de esa ofrenda no va a ser comida. De manera tal que, de vuelta, la expiación funciona, pero la carne no es comida. Sea como fuere, así explica Rashi este pedacito de la Gemara, que está en otros lugares también. Sea como fuere, vemos claramente que dam shenitma, que sangre que fue impurificada, uzrakoi, beshoy gegurza. Y el Kohen Gadol igualmente la salpicó, el Kohen común, no el Kohen Gadol, el sacerdote común, la salpicó sobre el altar, igualmente es aceptada. Entonces vemos evidentemente que la impureza queda desplazada, no totalmente permitida. Porque idealmente no se puede salpicar esa sangre. Si lo hizo sin querer es que lo aceptamos. Pero si el tipo va a preguntar, si el Kohen va a preguntar, hey, se me impurificó la sangre, ¿la salpico? ¿Qué le vamos a decir? No. En cuyo caso los dueños de esa ofrenda van a traer otra ofrenda. Porque la sangre no fue salpicada en el altar, automáticamente no hubo capara, no hubo expiación. Pero si el Kohen va a preguntar, le vamos a decir que no la salpique. Está impura esa sangre. Evidentemente, tuma de juya está solamente desplazada, no permitida, como dice Rav Nachman. Explicaría Rav Nachman, Kitanya Hahi de Yochid. Esa braisa no está hablando de una ofrenda comunal. Yo a propósito no mencioné nada, pero esa braisa no está hablando de una ofrenda comunal, sino que está hablando de una ofrenda individual. En el caso de una ofrenda individual, Rav Nachman está de acuerdo que la impureza queda desplazada, no está permitida. Solamente Betzibur, en una ofrenda comunal, está permitida. La braisa no decía nada. La braisa solamente decía sangre que se impurificó y el sacerdote común salpicó esa sangre. ¿Y de qué tipo de ofrenda estamos hablando? Pensamos inicialmente que era una ofrenda comunal y la impureza queda solamente desplazada en una ofrenda comunal. Viene Rav Nachman y dice, no, esa braisa está hablando de una ofrenda individual. En cuyo caso la impureza, él mismo está de acuerdo, Rav Nachman, que tuma de juya está solamente desplazada y no permitida. Toshma, veníamos a aprender sobre lo que estudiamos anteriormente respecto del tzitz. El tzitz es esa chapa de oro que estaba en la frente del Kohen Gadol. Alma tzitz meratze. ¿Cuál es el asunto, la cosa, los asuntos? Que el tzitz
hace que la ofrenda sea aceptada a pesar de que no fue hecha como corresponde. ¿Sobre qué significa no haber sido hecha como corresponde? A la dom, a la basar, a la heilev shenitma. El tzitz hace que la ofrenda sea aceptada cuando la sangre o la carne de la ofrenda o el heilev son las grasas de la ofrenda que son quemadas en el altar, se impurificaron. Y a pesar de que fue ofrendada en impureza, el tzitz meratze, el tzitz hace que Dios acepte esa ofrenda. Bein beshoigig, bein bemeisid, bein beoines, bein beratze, bein beyachid, bein betzibur. Dice la Braisa, ¿cómo llegó a impurificarse alguno de estos objetos, o sea, la sangre, la carne o las grasas? Tanto si fue sin querer, como si fue a propósito. Tanto si fue una situación forzada, como si fue berotzen, a propósito. De vuelta, la misma cuestión. Si ya dijo antes meizid y rotzen son la misma cuestión. Meizid es a propósito y rotzen es con voluntad. A propósito la impurificaron. Entonces, ¿qué diferencia hay entre meizid y rotzen? Rashi explica que los comentaristas dicen que en realidad es la misma cuestión. Meizid es a propósito, rotzen es con voluntad. Es como a propósito. Pero la diferencia es que simplemente las palabras, cuando uno dice shoigeg sin querer, el opuesto de shoigeg es meizid, a propósito. Cuando uno dice oines, fue un caso de fuerza mayor, por alguna cuestión que estaba más allá de lo que un kohen podía hacer o no hacer, apareció en impureza, lo que sea, el opuesto de oines es rotzen, es a propósito. Pero al fin y al cabo, meizid y rotzen es lo mismo. El punto es que el tzitz es meratze, hace que la ofrenda sea aceptada en cualquier situación, sin querer a propósito, caso de fuerza mayor o con voluntad, bein beyochid, tanto en una ofrenda individual, bein betzibur, como en una ofrenda comunal. Y si me vas a decir, como dice Rav Nachman, que la impureza está permitida totalmente cuando se trata de una congregación, ¿para qué necesitas al tzitz? ¿Para qué necesitas que esta parte de las ropas de Kohen Gadol que iba en la frente haga que la ofrenda sea aceptada? No necesitamos que la ofrenda sea aceptada especialmente con el tzitz. La ofrenda está igual aceptada porque es hutra, está permitida. Pero el hecho de que la Braisa dice, necesitamos al tzitz, ¿qué quiere decir? Que la impureza no está permitida en tzibur, en congregación, no está permitida. Ay, se hizo igual la ofrenda, el tzitz lo va a resolver. El tzitz lo va a resolver. Pero de entrada no podés hacer una ofrenda impura. Entonces aprendemos acá que Tuma D'Huya, como dice Rav Sheishes, la impureza está desplazada, no permitida en la congregación. De esta braisa sobre el tzitz, aprendemos esta cuestión justamente. Por el hecho mismo que necesitamos al tzitz, esto te demuestra que la impureza no está permitida. Está solamente desplazada y el tzitz nos va a ayudar a que se acepte esa ofrenda. Esto es lo que la Gemara presenta contradiciendo a Rav Nachman, apoyando la opinión de Rav Sheishes. Rav Nachman te diría, vamos a leer la braisa de una forma diferente. Cuando la braisa dice que el tzitz es necesario para que la ofrenda sea aceptada, solamente está hablando del yochid, de las ofrendas individuales. Las ofrendas comunales se aceptan incluso sin el tzitz. Entonces, ¿cómo leería? Vamos a ir para atrás, donde dice Toshma, Tovshin, parece ahí Toshma. ¿Cómo se leería esta braisa de acuerdo a la opinión de Rav Nachman? Alma tzitz meratze. ¿Cuáles son los asuntos que el tzitz sirve para aceptar la ofrenda? A la dama, a la basa, a la heilev, shenitma, la sangre, la carne, las grasas que se impurificaron. Ben beshok, ben bemeisid, tanto en forma inintencional como en forma intencional. Ben beoines en casos de fuerza mayor, ben berotzen, como voluntarios, a propósito. Beyachit, ben beyachit. En casos de ofrendas individuales, punto. Betzibur, no. Es una lectura forzada, porque dice ben beyachit, ben betzibur, tanto en las ofrendas individuales como en las ofrendas comunales. Pero Rav Nachman tiene esa lectura forzada, que en realidad el tzitz
y toda la actividad del tzitz, para que se permita, digamos, sea aceptada una ofrenda que fue hecha en forma impura, solamente está hablando de la ofrenda individual y no de la ofrenda comunal. Pero por cuanto es una lectura muy forzada de la braisa, porque el lenguaje no pega, tanto en lo individual como en lo comunal, no pega el lenguaje, dice, no, corta, no leas tanto en este como en aquel, lee solamente en este. ¿Y qué hacemos con el resto del texto? Tanto en como en, no pega. Entonces, la Gemara ofrece otra explicación. Viváis eima, y si querés te voy a dar otra lectura. Filu teima betzibur. Incluso si querés decir que el tzitz es necesario para que una ofrenda que fue hecha una ofrenda comunal, que fue hecha en forma impura, sea aceptada por Dios, necesitamos el tzitz igual. Entonces la impureza es solamente d'huya, solamente desplazada, como dice Rav Sheshes, sino como dice Rav Nachman. No, incluso en ese caso, está hablando de las ofrendas comunales que no tienen tiempo fijo. Como vimos anteriormente, por ejemplo, para Avodah Zarah. La ofrenda de un toro, cuando el Beis Din, el juzgado superior, indicó que se podía hacer una determinada actividad y la gente hizo esa actividad y después dijeron nos equivocamos, era Avodah Zarah, era idolatría, tienen que traer una ofrenda comunal pero que no tiene tiempo fijo. Ahí necesitas el tzitz para que sea aceptada esa ofrenda comunal sin tiempo fijo, porque en ese caso incluso Rav Nachman está de acuerdo que Tuma d'huya betzibur, que la impureza está solamente desplazada en la congregación. Quiere decir que de esta braisa sobre el tzitz no podemos aprender ni para la opinión de Rav Sheshes ni para la opinión de Rav Nachman. Meisibei, una nueva braisa para ver si la opinión de Rav Sheshes o Rav Nachman es la correcta. Que dice la braisa, está escrito en la Teira, Aaron, esa buena Kodoshim. Aaron, cuando él carga el tzitz, como explicamos anteriormente, esa chapita de oro escrito Kodesh Lashem, que es santo para Dios, etc. Esa chapita, cuando el Kohen la llevaba, o ya vamos a ver cómo funciona más adelante, la Gemara discute esto. Aaron va a hacer que se perdone. Nasa literalmente significa elevar, pero aquí es perdonar. Nasa Aaron es buena Kodoshim. Aaron va a hacer que se perdone, que Dios perdone el pecado de las ofrendas. Pregunta la braisa, ¿cuál es el noise? ¿Cuál es el pecado que es perdonado a través de que Aaron cargaba el tzitz, etcétera? ¿Qué tipo de problema puede haber en una ofrenda que necesita que el tzitz perdone ese pecado? Y Mavoin Pigul, si se trata del pecado de Pigul, ¿qué significa Pigul? Hay dos formas de Pigul, en este caso quiere decir una de ellas, pero hay dos formas de Pigul. Pigul literalmente quiere decir abominable, algo asqueroso. Cuando el sacerdote estaba haciendo la ofrenda, estaba ejecutando en la práctica la ofrenda, si el sacerdote estaba pensando una de estas dos cosas, fuera de tiempo, fuera de lugar, es decir, cada ofrenda tiene una ventana de tiempo específica en la cual se puede comer esa ofrenda. Hay ofrendas de un día y una noche, hay ofrendas de 2 días y una noche. Esto se llama Hutzlis Mano. Y si el Kohen estaba pensando que iba a comer esta ofrenda después del tiempo adecuado para comer esa ofrenda, eso se llama Pigul, Hutzlis Mano, fuera de su tiempo. También cada ofrenda tenía un lugar autorizado para comer esa ofrenda. Cuando el Kohen pensaba dentro del Beis Hamikdash, en tal parte del Beis Hamikdash, o fuera en Jerusalén, si el Kohen, mientras estaba haciendo la ofrenda, estaba pensando que iba a comer esa ofrenda, fuera del lugar donde está autorizado a comer esa ofrenda es Pigul. De vuelta, es asquerosa. Dios no la acepta. Entonces, en este caso, Pigul se refiere a Hutz Limekoimoy, fuera de su lugar. Rashi explica así, lo saca de la Gemara en otro lugar, Talmud en otro lugar. El punto es, ¿cuál es el pecado que el tzitz, el pecado que puede haber en las ofrendas, que el tzitz hace que sea perdonado? Y Mavoin Pigul, si se trata del pecado de Pigul, en cuyo caso, en este caso, Pigul está hablando de Hutz Limekoimoy, el Kohen estaba pensando que iba a comer esta ofrenda fuera del lugar apropiado. Arekvar Neemar, ya está escrito en la Torah, lo yoratze, no va a ser aceptado. Pigul es Pigul y no es aceptado ni siquiera por el tzitz, ni es perdonado por el tzitz. Y Mavoin Noisar, y si estamos hablando de un pecado de Noisar significa que sobró, es decir, que el Kohen estaba pensando comer esa ofrenda fuera del tiempo adecuado para comer esa ofrenda, después del tiempo autorizado para comer esa ofrenda, Arekvar Neemar lo Yehashev, ya está escrito no va a ser considerado. Quiere decir que de ninguna forma es aceptada una ofrenda
que el Kohen estaba pensando comerla fuera del lugar adecuado, Hutzli Mekoimoy, o Hutzli Zmanoy, o fuera del tiempo adecuado. Ahora pasamos a Zayin Amud Beis, 7b. Entonces, cuando el versículo dice, Venasa Aaron Aben HaKodoshim, Aaron va a perdonar, o las actividades de Aaron cargando el tzitz, él va a cargar y perdonar el pecado de los Kodoshim, de las ofrendas. ¿Cuál es el que perdona? Pigul no. Noizar tampoco. Pigul significa, de vuelta, fuera del lugar. Noizar, que el Kohen estaba pensando comerlo fuera del lugar adecuado. Noizar significa que el Kohen estaba pensando comerlo fuera del tiempo adecuado. Entonces tenemos que buscar algún otro problema que pueda haber en una ofrenda. ¿Cuál es el problema que puede existir en una ofrenda? Tuma, impureza. Ajá. ¿Y cómo puede funcionar esa ofrenda? Esa impureza en la ofrenda, nosotros encontramos, y esto es lo que dice la Braisa, este es justamente el punto de la Braisa, nosotros encontramos que en una ofrenda individual, el tzitz meratze. El tzitz, cuando el Kohen Gadol está cargando el tzitz, y de vuelta esto es una discusión más adelante que ahora no viene al caso, si es cuando lo está cargando, si es cuando no lo está cargando, no importa eso. El punto es que el tzitz hace que Dios acepte una ofrenda impura cuando se trata de una ofrenda de un individuo. Una persona, él trajo su ofrenda, a ella es lo mismo, el tzitz, a pesar de que la ofrenda fue hecha en forma impura, el tzitz hace que se acepte esa ofrenda. De ahí nosotros vemos que existe el concepto, que esto se llama en hebreo una kula. Kula significa cuando somos permisivos, que incluso si se hizo algo en forma inadecuada, la ofrenda se hizo en forma impura, por cuanto era una ofrenda individual, encontramos una kula. Somos permisivos, y el tzitz es meratz, y el tzitz hace que se acepte esa ofrenda. Entonces, continúa la Braisa diciendo, de vuelta, Zayin Amud Beis 7b, ¿qué es lo que el tzitz perdona? Avoin Tuma, una ofrenda impura, Shehutra Miklala Betzibur, que está permitida totalmente en la congregación. Al respecto de una ofrenda individual hecha en forma impura, el tzitz tiene que actuar, digamos, para que sea aceptada. Pero si se trata de una ofrenda comunal hecha en impureza, ya ni siquiera el tzitz es necesario. Es hutra, está permitida totalmente. Entonces, antes de seguir adelante, la Braisa decía en la página anterior, Aaron cargando el tzitz o lo que sea, va a perdonar el pecado de los kodoshim, de las ofrendas. ¿Cuál es la ofrenda que perdona el tzitz? Una ofrenda individual hecha en forma impura. Pero de ahí aprendemos que si se trata de una ofrenda comunal, es hutra. La impureza no es un factor, está totalmente permitida. Esta Braisa apoya directamente la opinión de Rav Nachman. Por eso la Gemara sigue en la segunda línea. ¡Calla a Rav Sheshes! Esto es una contradicción a la opinión de Rav Sheshes. Clara contradicción a la opinión de Rav Sheshes. Responde la Gemara, Tenaihi. Tenés razón. Es una discusión entre los Tanoim. ¿Qué significa esto? Hasta acá teníamos la discusión entre Rav Sheshes y Rav Nachman. Rav Sheshes decía, Tuma D'chuya Betzibur. La impureza. Perdón. Rav Sheshes decía que la impureza está desplazada en la congregación. Rav Nachman decía, Tuma D'hutra Betzibur. La impureza está totalmente permitida en la congregación. Cuando los koyanim que trabajan, etcétera, están impuros, la impureza está totalmente permitida. Esta es la opinión de Rav Nachman. La Gemara trajo varias formas de ver que el que tiene razón es Rav Sheshes. Y Rav Nachman fue contestando cada una de esas preguntas contra él. No, estamos hablando de otro tema. No, esto se refiere a otra cosa. Y ahora la Gemara trajo una braisa que dice claramente según la opinión de Rav Nachman. El lenguaje de la braisa es Tuma Shehutra Miklala Betzibur. La tuma está permitida. Miklal literalmente es un derivado en la congregación. Paréntesis, el derivado es como yo dije antes. Por cuanto en el caso de la ofrenda individual necesitamos el tzitz, pero vemos que hay una kula, vemos que hay una permisión, algo que está permitido, en caso de impureza, el tzitz actúa y está perdonado ese pecado. De ahí derivamos
que en un caso de congregación está totalmente permitido. Ni siquiera el tzitz necesitas. Esto es miklal, la palabra miklal. El punto es que teníamos dos amoiroim, dos personajes de la época de la Gemara, Rav Sheshes y Rav Nachman, discutiendo sobre esta cuestión. Cada uno trajo sus pruebas. Y evidentemente llegamos a un punto en el cual elevamos la discusión de nivel, y esa discusión pasó a ser una discusión entre Tanoim. Tanoim son los personajes de la época de la Mishnah y la Braisa. Entonces, Rav Sheshes tiene su opinión porque hay un Tana que opina como él, y Rav Nachman tiene su opinión porque hay un Tana que opina como él. Rav Sheshes y Rav Nachman, Amoiroim, elevaron la discusión a un nivel superior. Tanaihi es una discusión entre Tanoim. De Tanya aprendimos en una braisa lo siguiente: tzitz, el tzitz, esta chapa de oro que tenía el Kohen Gadol en la frente, bein sheyeshno el mitzchoy, bein she'eino el mitzchoy meratze. Dibre Rabbi Shimon. Tanto si se encuentra en la frente de él, esa es la traducción literal, pero se refiere a la frente del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, como si no se encuentra en la frente del sumo sacerdote, está guardado en un armario, meratze, hace que las ofrendas sean aceptadas. Ya dijimos anteriormente, no se refiere a pigul, se refiere a una ofrenda que fue hecha en forma impura. El tzitz hace que sea aceptada esa ofrenda, tanto vestido el Kohen Gadol con el tzitz, como si no está vestido con el tzitz. Esto es lo que dice Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yehuda, no señor. Oideu al mitzchoy meratze, eino oideu al mitzchoy, eino meratze. Si se encuentra el tzitz en la frente del Kohen Gadol, entonces hace que la ofrenda que fue hecha en forma impura sea aceptada. Si no se encuentra el tzitz en la frente del Kohen Gadol, porque no lo está vistiendo, porque está guardado en un armario, eino meratze. No hace, el tzitz no genera que esa ofrenda que fue hecha en forma impura sea aceptada. Paréntesis para entender la cuestión. No es que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, constantemente estaba haciendo las ofrendas en el templo. En general eran otros koyanim, eran otros que hacían. Koyan hedioit se dice, un kohen común hacía las ofrendas. Pero el Kohen Gadol estaba dando vueltas por el Beis Hamikdash. Pero si en un momento determinado el Kohen Gadol no estaba en el Beis Hamikdash, no estaba en el templo, o no estaba vistiendo las ropas del Kohen Gadol en el templo porque no estaba trabajando, no se podían vestir las ropas cuando tenías ganas para ir a una fiesta de disfraces. Tenía que estar trabajando en el templo, el sumo sacerdote, para poder vestir las ropas. Pero si en algún momento no estaba trabajando o no estaba vistiendo las ropas, y algún otro Kohen hizo una ofrenda y estaba impura, según la opinión de Rabbi Yehuda, ein meratze, el tzitz no te va a ayudar, la ofrenda no va a ser aceptada. Omar lo Rabbi Shimon, le dijo a Rabbi Shimon Rabbi Yehuda, Kohen Gadol beyom kippurim yoichiach. Momento, yo te voy a probar que el tzitz, según la opinión de Rabbi Shimon, incluso si el sumo sacerdote no lo está vistiendo, igual trabaja, digamos, el tzitz. Igual permite que las ofrendas impuras sean aceptadas. ¿Cuál es la prueba? El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, los trabajos específicos de Yom Kippur eran hechos con lo que se llaman ropas blancas. Big Day Lavan, ropas blancas. Eran unas túnicas blancas que el Kohen Gadol se vestía, un turbante, una túnica, un pantalón y un cinturón blancos, y no vestía las ropas de Kohen Gadol. Los trabajos, en Yom Kippur, los trabajos que eran los trabajos normales durante todo el año, el Kohen Gadol en Yom Kippur los hacía con las 8 ropas. Las ropas de oro se llaman Big Day Zav, que incluyen el tzitz. Pero los trabajos específicos de Yom Kippur, el Kohen Gadol los hacía con las ropas blancas. El punto es, dice Rabbi Shimon, para probarle a Rabbi Yehuda que el tzitz es meratze, el tzitz funciona incluso si el Kohen no lo está vistiendo, que durante Yom Kippur, los trabajos específicos de Yom Kippur, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, los hacía vistiendo solamente ropas blancas, no vestía el tzitz. Y sin embargo, meratze. Todavía no lo tenía vestido el Kohen Gadol en Yom Kippur, mientras hacía los trabajos específicos de Yom Kippur, no estaba vistiendo el tzitz. Y el tzitz funciona igual. El tzitz trabajaba igual para aceptar las ofrendas que estaban impuras. O malo Rabbi Yehuda, le contestó Rabbi Yehuda a Rabbi Shimon, esa es tu prueba. No es una buena prueba. Hanach le Kohen Gadol b'Yom Kippurim. Déjalo, le dijo Rabbi Yehuda a Rabbi Shimon, déjalo al Kohen Gadol, al sumo sacerdote en Yom Kippur, eso no es una buena prueba. ¿Por qué? Porque la impureza está permitida, esto es lo que dice Rav Nachman.
La opinión de Rabbi Yehuda, la opinión de Rav Nachman. La impureza está permitida para el Kohen Gadol en una congregación. Cuando estaban todos impuros, o la mayoría impuros, Tuma Hutra Betzibur. Está permitida en la congregación, no necesitas el tzitz. No es que el tzitz, mientras el Kohen Gadol no lo estaba vistiendo en Yom Kippur, igualmente hacía que las ofrendas impuras sean aceptadas. No es necesario el tzitz. La impureza está totalmente permitida, esto lo quiso Rabbi Yehuda, totalmente permitida en la congregación. Miklal. De aquí surge entonces de Rabbi Shimon Savar, que Rabbi Shimon opina, Tuma D'Huya Hi Betzibur, que la impureza solamente está desplazada en congregación, por eso era necesario el tzitz. Solamente está desplazada. Entonces vemos acá que la discusión entre Rav Nachman y Rav Sheishes es la misma discusión entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. Rav Sheishes opina Tuma D'Huya Betzibur. La impureza está solamente desplazada en la congregación. Esa es la misma opinión que Rabbi Shimon. Y Rav Nachman opina Tuma Hutra Betzibur, la impureza está permitida totalmente en la congregación. Esa es la misma opinión de Rabbi Yehuda.